Bueno, vamos a comenzar con la presentación de este libro, que es un libro de producción conjunta, que ahora, bueno, vamos a comentar de qué se trata. Bueno, yo invité y generosamente aceptaron para hacer un comentario sobre este libro a Clemencia Baraldi, que somos amigas y socias desde hace más de 30 años, además de haber sido compañeras de la facultad. Bueno, María Marciani, psicoanalista, lo mismo que Clemencia, que es una estrecha colaboradora del Trampolín y con quien tenemos un fructífero intercambio. Y Laura Manabela, con quien también tenemos una larga amistad, que también es psicoanalista y que en este momento está ocupando el cargo de decana de la Facultad de Psicología. Bueno, le damos la palabra a Clemencia. Muchas gracias, Viviana, por esta gentil invitación. Yo le pedí a Viviana que por favor dejara pasar el mes de octubre porque tenía demasiadas cosas en mi agenda. Viviana me dice, pero para vos es solamente un trámite. El tema es que los trámites no me gustan, pero lo bueno es que este libro no me ha resultado un trámite. Más vale podría decirse que el libro me ha tramitado. Y en este sentido celebro la posibilidad de encontrarnos, porque la actividad del analista es una actividad solitaria y es una actividad, para decirlo en pocas palabras, medianamente incómoda. Es por eso que a veces necesitamos reunirnos y poder hablar de esta incomodidad, de este displacer, de este insoportable que muchas veces resulta la clínica. En este sentido, hacer letra es formalizar algo de lo posible de ser dicho. Digo algo de lo posible de ser dicho porque quienes trabajamos en este árido territorio de la locura, del sufrimiento, del padecimiento, sabemos que lo que allí acontece no siempre puede ser transmitido. Sin embargo, poder escribir algo es lo que nos permite dar cuenta, formalizar y hacer de esto algo posible de ser leído y formalizado, como decía anteriormente. Quizás solo esa forma de goce que Lacan llamó femenino es el que nos permita aventurarnos en este encuentro con lo real, en este encuentro con la dificultad, en este encuentro con lo que no tiene partitura. Este es un libro incisivo, interesante e inteligente. Es un libro incisivo porque se mete con lo real, toda clínica lo hace, pero este libro es incisivo porque se mete quizás con la parte más cruda y cruel de lo real, de estos niños que, como dice Lely Bellman, muestran que se puede estar en el mundo sin haber nacido. Es un libro interesante porque no es un cúmulo de fórmulas lacaniosas que se acumulan sin decir y sin transmitir. Es un libro de relatos, es un libro de encuentros, de desencuentros. Es un libro que da la palabra a los niños del trampolín. Y decía, es un libro inteligente porque dándole la palabra a los niños, incluye las paradojas, incluye las aporías
y deja preguntas abiertas para que los analistas podamos continuar trabajando sobre lo imposible. La autora, Viviana Duhovne, nos presenta un dispositivo que como tal está regulado por mecanismos que podríamos decir funcionan en automático. Sin embargo, el gran desafío, la diferencia con cualquier otro dispositivo pedagógico o de otras características, es que más allá de este automático, cada uno de los talleristas, además de intentar oxigenar el deseo de los niños que allí asisten, hace lugar a la diferencia y está dispuesto a trabajar con aquello que produce el niño. Aquello que produce el niño son sus formas de locura, que muchas veces se presentifican al modo de una agresión sin fronteras, al modo, como decía Macedonio, de un amor a muerte. Los talleristas están dispuestos a hacer algo con esto, es decir, sin censurar lo que allí acontece, donar sentido, articular palabras, armar inscripciones para favorecer el trabajo del niño que en algunos casos intenta inventar un otro y en otros salirse de él. Hay problemáticas que recorren estas páginas. Una de ellas, por ejemplo, es poder pensar la diferencia entre autismo y psicosis, problemática que ya forma parte de su título, no por un eufemismo teórico, sino porque el artilugio o la maniobra serán diferentes según sea el diagnóstico. Otro de los temas es el goce en la psicosis. Y como les decía, en la medida en que los talleristas producen y dan cuenta, podemos escuchar a esos niños sin un otro o tomados por ese otro amenazante, devorador, y quizás valga la pena representar hoy qué podrían decir estos niños del trampolín. Seguramente podrían decir: gracias, doctora Duhovne, por darnos un lugar donde seamos escuchados, aun cuando lo que decimos molesta, aun cuando lo que decimos hiera. Encontramos en estas personas que nos acompañan, en estas personas dispuestas a donar sentido, la posibilidad de expresarnos y recuperar el derecho a advenir sujetos. Algunas de las historias me parecen hasta tiernas, cuando, por ejemplo, un niño que no puede no dejar de putear encuentra en uno de los talleristas la posibilidad de, en vez de vociferar una mala palabra, decir: la pepita que te planchó, por ejemplo. O aquel niño que solamente junta pajitas y hebras y encuentra en un tallerista alguien que con esta pajita hace un cuadro, transformando al niño en autor. O aquellos niños que en recurrentes canciones sin sentido encuentran al tallerista que con esto hacen un chiste y destraban la asincronía de la palabra. O aquellos niños que con aquel tallerista que hace de comodín
pueden vehiculizar el rechazo sufrido y soportado de una manera lúdica para dejar de hacerse rechazar y poder jugar al rechazo en la terceridad del juego. Cada uno de los autores, que, discúlpenme, no podría nombrarlos a todos más que leyéndolos, seguramente alguien lo va a hacer, pero cada uno de los autores nos recuerda y nos trae algo novedoso y jugoso de su saber hacer. En este sentido, son muchos los chicos que, como decía anteriormente, encuentran aquí su palabra. Este es el sentido del trabajo en esta clínica, de esta clínica entre varios, de esta manera de poder hacer soportable lo insoportable y de esta manera, como decía anteriormente, de dar micrófono a aquellos niños que aún no han sido escuchados. Gracias. Buenas noches, un gusto haber podido leer el libro, compartir la experiencia del trampolín. Para mí es de una enseñanza muy valiosa y me interesaba, leí la primera vez el libro como leo los libros que me interesan, muy rápido, y después cuando lo volví a leer encontré un contrapunto, algunos diálogos que entre la primer parte del libro y la tercera, que les voy a... se los doy como tips para leerlo y después ustedes se pueden divertir encontrando, porque el contrapunto que hay entre la primera y la tercera parte es maravilloso. Hay diálogos que se sostienen, que se enriquecen, ¿no? Y que tienen nombre, además. Así que, bueno, me parece que ese es el espíritu del libro, una conversación, y eso es lo interesante. Yo le puse un título a la presentación de este libro porque fue lo primero que me surgió después de leerlo la primera vez. Para no remar en la arena, una orientación. Y esto es lo que indica el texto. El libro, cada uno de los trabajos muestra que hay una orientación. Y esa orientación es como imperdible para que otros nos sigamos orientando también en la práctica con niños. Es una orientación, voy a decir algunos términos psicoanalíticos, no muchos, pero para que el que lea el libro vuelva a ubicar que se trata de eso que se repite en algunos de los artículos: la orientación por lo real, la orientación por el síntoma, la orientación que tiene que ver con la última enseñanza de Lacan, con ese núcleo de goce que no se metaforiza y que nos habita y que es lo más incomparable que cada uno tiene. Así podríamos decir además que cada niño que llega al trampolín se encuentra con una historia, con una institución, con una historia que tiene ese propio tránsito en pos de sostener esta orientación. Y de esto da cuenta este libro. Esto ya hace una diferencia y un alojamiento que quizá es muy diferente de el no haber sido alojado de muchos de los chicos que llegan. O sea, ya hay un recibimiento diferente. Como les decía, el contrapunto en este primer y tercer apartado enriquece la lectura. Háganlo como un ejercicio. Por ejemplo, ¿no? Hablando de quiénes son los niños que llegan al trampolín, dice Viviana Duhovne: estos niños con trastornos en su constitución subjetiva, nos referimos a niños que parecen estar estructurándose en el terreno de la psicosis. Decimos parece, ya que por tratarse justamente de niños en pleno trabajo de constitución subjetiva, no podemos con solidez conceptual referirnos a niños psicóticos, más bien nos referimos a niños en riesgos de estructurarse en ese campo. Hay
esto, como si fuese un diálogo, en la página 150 y pico, Elisa Bellman le dice: Viviana, conviene entonces situar nítidamente la materia de nuestra investigación. No es sobre las locuras ya estructuradas ni sobre infancia en procesos de constitución subjetiva. Orientada por la pregunta acerca del estatuto de la agresividad, un gran tema, que es la pregunta por los actos o impulsos violentos de la población del trampolín, nuestra investigación recae en niños que no transitan o no han transitado aún la constitución narcisista del yo. Y esto trae sus inconvenientes a la hora de alojarlos. Por eso me preguntaba, ¿qué implica entonces la orientación cuando se trata de estos niños así descritos por estas dos colegas que conversan en el texto? Implica fundamentalmente, y se nota en cada intervención, un respeto al niño y a sus recursos. Un respeto de su saber, que lo hay. Aún en esos casos donde el recurso sea, en principio, actos violentos hacia ellos mismos o hacia los demás, y la cuestión está encarnada en el cuerpo mismo del niño, ¿no? Otra de las cuestiones que vos planteabas, Clemencia, es cuando ya hay algo que se despegó del niño y, por ejemplo, ese niño se representa por un objeto, pero se representa siempre y cuando que los talleristas tengan esa posición, ¿no? De hacer de eso algo que representa al niño y no algo que hay que sacarle o hay que reeducarlo o hay que adiestrarlo, ¿no? Para que no haga eso. Estas intervenciones muestran lo paradojal en que justamente ese recurso que le impide al niño hacer lazos, ser uno más entre los otros, es el elemento con el cual se trabaja, ¿no? Recuperar la salvación por el desecho, esto que nos enseñó Freud, eso que quedaba afuera, los actos fallidos, los lapsus, todo eso que era despreciado por la ciencia de la época, actual también, podríamos decir, es lo que se aloja, ¿no? Como les decía antes, todo el libro es una conversación en torno a niños que enseñan y adultos que se dejan enseñar por ellos. Esta es la docilidad, que vos también hacías mención, Clemencia, la docilidad que hay que tener para alojar lo real, para no ir en contra, ¿no? Y para saber que nosotros mismos también estamos atravesados por ese real, que es nuestro goce, que nos hace un poquito inamovibles, ¿no? Por eso es difícil esa docilidad, porque es soportar el goce del otro, ir en contra del racismo, que eso que también nos habita, digamos. Sin protocolos, sin recetas, como vos decías, ahí aparecen también las paradojas, ¿no? Otro aspecto del libro que a mí me parece que es interesante para quienes han escrito el texto y para quienes trabajan en el trampolín es pensar el libro mismo como una precipitación de lo que ha decantado en cada uno de esa experiencia. Y en tanto decantado en escrito es una interpretación para la misma institución. Eso es muy valioso, digamos, ¿no? Porque es una marca, estamos hablando de cómo quedan marcas en los niños, pero cómo queda huella cuando uno escribe e interpreta con ese escrito, con la letra, esa institución. Eso me parece sumamente valioso. Y es así como entiendo el libro. Y entonces le surgieron una serie de preguntas, ¿no? Para que podamos conversar, inclusive, a lo mejor acá, en otro momento, no sé. Me preguntaba si sería posible una práctica que no se transforme solo en ejercer un poder en el ámbito de la infancia sin que se teorice y sin que se dé cuenta de la clínica que la sostiene, como es el caso de este libro. O sea, me parece que sería imposible y sería solamente el ejercicio del poder que cualquier institución ejerce sobre un niño que no tiene otro lugar donde estar, y si no se teoriza y no se sostiene, no se dice de esa clínica que sostiene la práctica, es solamente eso.
sin evaluar los actos en función de sus consecuencias, como se hace en este libro. Algo funcionó porque la consecuencia del acto del tallerista respecto de ese niño dio un giro. Un giro que, como siempre, si es giro de discurso, hay algo del amor en juego, ¿no? Hay algo del amor en tanto amor en el terreno de lo real, estamos hablando. Pensaba también si sería posible sin una interlocución con los otros discursos. La interdisciplina está presente en este texto, en el segundo apartado, que es efectos de transmisión. ¿Cómo considerar una práctica que no pueda transmitirse? Muy complicado, digamos, ¿no? Esas prácticas que quedan cerradas, o porque el discurso es muy lacanés, como vos decías, o es o es inexistente respecto de la práctica. Y ahí encontramos la interlocución con el discurso universitario, fundamental, cómo no traducir la práctica en la infancia sin un correlato en lo que se va trabajando en el saber universitario. La pedagogía, el trabajo social, ¿no? Que a la vez son modos, pensaba yo, eso a ver si lo compartimos, de regulación de la práctica misma, porque si no, volvemos autistas nosotros. ¿Cómo sería posible una práctica sin contagiar, o al menos intentarlo, en cada caso, a los padres de esta mirada diferente? Digo contagio para no hablar de, bueno, eso se hace en el lazo transferencial, pero bueno, a veces ocurre, a veces no, con las paradojas que esto también implica, porque vemos casos como el caso de María y de Mario, no se los cuento para que lo vayan a buscar al libro, en donde la mejoría del niño genera violencia desmedida en el caso de Mario, o la enfermedad de la madre porque no soporta esa mejoría, ¿no? Y entonces todo el trabajo que va un poco para atrás en estos niños. Sin contagiarlos, decía, de la mirada que yo entiendo hay en este texto. Una mirada que da existencia, que no busca dominar. Una mirada que da, que dona sentido, sujeto. Una mirada que sostiene, que comparte y que no afirma su superioridad. Eso también me pareció interesante, lo van a encontrar en las páginas, en donde si bien la posición es, como vos decías, donar sentido, no aparece la posición de dominio sobre el otro, ¿no? Y sobre todo, sin la atribución de intención en el puro acto. Esa atribución de intención donde leemos el sujeto, ¿no? Y esto les quería leer, sí, en la página 70, porque me pareció brillante el ejemplo, pero se los quiero leer con las palabras que lo dicen. Gabriel, un niño de 8 años, con una desconexión importante y que no hablaba, en una oportunidad gritó enojado porque le habían quitado un juguete. Le dijimos: no me digas que se lo vas a contar a tu papá. La respuesta aquí no fue la risa o el movimiento, sino un signo, un gesto de aprobación con la cabeza, ¿no? Fíjense cómo ahí lo que hay es del acto al tú lo has dicho, ¿no? Como en otro caso también, cuando se van a repartir unas hojas, cada uno tiene que agarrar un color, y una niña que no para de agarrar cosas, agarra algo y la tallerista le dice: bueno, muy bien, ella escogió la amarilla, ¿no? Entonces ella eligió la amarilla. Tú lo has dicho, otra vez, esa es la atribución que implica un sujeto. Esta apuesta implica, y creo que se hace y se ve en cada intervención, aislar la singularidad de un sujeto dentro de lo que es el discurso institucional. Y esto es también lo paradójico que hemos podido ubicar, cómo jugar entre ese para todos que existe porque hay una institución y hay reglas, y aislar en esos pequeños actos la singularidad. No obligando, sino escuchando. Del mismo modo, no obligados a intervenir, porque eso me parece que es un punto en donde se juega el deseo de cada uno que interviene. Tampoco está obligado quien interviene.
no obligado a intervenir en una práctica que pueda calmar ese goce infernal del acontecimiento de cuerpo que invade al niño. Y para esto no solamente hay que prestar palabras, sino también el cuerpo, ¿no? Y esto está muy claro, y quienes trabajamos cotidianamente en el consultorio sabemos también de eso, de distinta manera, de distinta forma, pero si no se pone el cuerpo y si no está la presencia, hay eso se nota en la intervención que tienen con Matías. Matías era un niño que se movía mucho también y que gritaba y que no había palabras, y no es informado por parte de la familia de la muerte de su madre. No se sabe por qué, en un momento se mete en un hueco, se queda y el silencio es abismal. Cuando los talleristas se enteran que eso había sucedido y él no había sido noticiado de esto, le dicen, ¿no? Se acercan a ese hueco, no lo tironean, no lo obligan, como decía antes, pero sí le dicen, ¿no?, que sabían de lo que había pasado, y el tallerista le dice: debes estar triste, a mí también se me murió mi mamá y estuve muy triste, ¿no? Ahí el niño sale del aislamiento y abraza al tallerista. Por eso les decía que es palabra, donar sentido, como os decía, atribuir un sujeto, tú lo has dicho. Esa es una afirmación fuerte que hay que poder sostenerla permanentemente en el trabajo de la institución, y lo pueden leer en el libro. Y finalmente se van a encontrar en estas páginas, este es el espíritu para mí del libro, con la valentía de dar testimonio de una práctica, no sin paradojas, y con la generosidad de pasar la posta para que nosotros podamos seguir aprendiendo de eso. Así que para mí, mi agradecimiento, digamos, a cada uno de los autores. ¿Qué me estaba pasando a mí cuando Viviana me acercó también el borrador Estábamos en un momento bastante particular de la facultad, en un momento de mucha discusión en relación a la reformulación del plan de estudios, y en una cuestión que para mí es muy importante y que tiene que ver con la formación en la universidad y la relación con las políticas de Estado, en el sentido de la ley de salud mental. Cuando Vivi me acerca este libro, estaba trabajando también con algunas recomendaciones para la universidad de parte de la Dirección de Salud Mental de Nación y del Ministerio de Educación de Nación en relación a la formación dentro de los lineamientos de la Ley de Salud Mental. Y el número 28, que dice intervenciones en la infancia, dice lo siguiente: habiendo constatado que el abordaje de problemas de salud mental en la infancia tiene una especificidad propia debido a que se trata de una etapa de desarrollo y constitución de la subjetividad, y que Argentina ha sancionado la Ley Nacional número 26061 de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se recomienda el estudio de la constitución subjetiva de niños, niñas y adolescentes y de los diferentes modos en los que se manifiestan los conflictos en los diferentes escenarios por donde transitan, familiares, escolares, comunitarios, entre otros, así como el estudio de diferentes intervenciones oportunas, ya sean psicosociales o de otra índole, dispensadas desde el ámbito comunitario, evitando la institucionalización y la medicalización.
A partir de esto me encuentro en el texto con un título que lo escribe la licenciada en Trabajo Social Cecilia Almada, un título que dice de discursos, leyes, voces, silencios, donde ella realmente hace un trabajo de reflexión crítica muy interesante respecto a todos estos marcos legales con los cuales estamos permanentemente desde hace unos años siendo interpelados en nuestras prácticas. Ella escribe: es preciso construir una legalidad en el marco sociosubjetivo. La normativa existente no resuelve en sí las problemáticas que tienen origen en el seno de las instituciones abocadas a la niñez. Es necesario repensar y redefinir las prácticas, tendiendo a trabajar las situaciones de la infancia desde la singularidad. Entrando en conversación un poco con María y con Clemencia, donde vos decías, María, esto de la orientación, que creo que Viviana lo define en la introducción y que me gustaría también leerlo, que dice que los escritos incluidos en este volumen dan cuenta de ciertos vaivenes, de los efectos del dispositivo o de la ausencia de estos, de algunas preguntas, algunas hipótesis, algunas experiencias, algunas reflexiones. Es decir, se trata de una obra en construcción o work in progress, como diría Joyce. Consiste en la puesta en acto de un modo de situar el discurso del psicoanálisis haciendo lazo con otros discursos, otras miradas no solo clínicas, sino también jurídica, social o política, puesto que en tanto estamos armados de esas materias, no podemos soslayarlas y mucho menos desoírlas. El psicoanálisis y los psicoanalistas que sostenemos su discurso nos situamos desde una perspectiva que preserva el respeto por el sujeto que el niño es, más allá de sus dificultades. Es una mirada que se dirige al niño y no solo a sus deficiencias o su locura. Mirada que habilita al niño, a veces perdido en el silencio o en el grito. A lo largo de estas páginas aparecen interlocuciones válidas y enriquecedoras con la universidad, otras instituciones, profesionales de distintas disciplinas, organismos del Estado, etc., que dan cuenta de algunos de los tantos lazos construidos. Este libro quiere ser, además, la prueba de la materia viva que es un equipo de trabajo, de modo tal que expresa los diferentes matices de los miembros que lo integran, lo cual no podría producirse sin una modalidad de dirección que da lugar a los aportes de cada uno. Yo tomo esto que vos decías, María, de la orientación también como la cuestión de la modalidad, en tanto que una de las partes de las tres de las cuales decía María, en las que está dividido este libro, y me parece muy interesante el título de la primer parte, que es una clínica o la clínica particular, donde creo que lo particular también tiene que ver con que es una clínica entre varios, ¿sí? Creo que les cuento esto porque en qué momento estaba cuando me llegó este texto,
porque, como vos decías, María, a ver, si se trata de dar la posta, que creo que es lo que quienes escriben acá tuvieron también la intención de hacer, es porque recibieron posta. Entonces, cuando hoy hablamos de la Ley de Salud Mental, que de alguna manera es un marco normativo con el cual hoy podemos dialogar, ¿sí? Y que se transforma en una herramienta, es porque estamos en un bloque histórico del cual, de alguna manera, tenemos que tratar de tirar el hilo de la historia para atrás y encontrarnos en diferentes bloques históricos en donde también esta lucha, y creo que en esto la recuperación fuerte del psicoanálisis nos permite plantear estas cuestiones que tienen que ver con las leyes, ¿sí? Como algo de ese texto, como algo de este atravesamiento está en el mismo texto de la ley, pero como advierte la compañera de trabajo social, no alcanza con la normativa, ¿sí? O sea, es importante tirar este hilo de la historia para atrás y es importante el permanente repensar también nuestras prácticas. Y si vamos a dar la posta a otros, tomar conciencia también de que la hemos estado recibiendo desde varias generaciones, ¿no? Y en este sentido me pareció muy interesante el título del libro, que es Para no remar en la arena, porque el título de este libro, Viviana cuenta, que tiene que ver con la metáfora de Lacan, pero además yo imaginaba de qué se trataba esto de remar, porque en determinado momento ella también dice que a lo mejor no se trata de la arena justamente, sino de un río, y en ese río nos vamos a encontrar permanentemente con aguas oscuras y aguas turbias, y que de esto se trata estar con la locura, y con la locura sobre todo en los niños, y que además de, por supuesto, creer que este texto, y por eso traje lo de la facultad, es un texto muy importante a ser trabajado con los estudiantes, y realmente en ese sentido decía lo de la posta también. Yo subiría el texto al bote en el que, bueno, también por eso Vivi decía que nos conocíamos desde hace mucho tiempo, en el que estoy remando por este río, porque creo que es un buen acompañante para quienes estamos en estos ríos. Eso es. Esas aguas. Exacto, prefiero esas aguas. Perdón, si me lo permite Viviana y demás, y hablando esto de tirar el hilo de la historia para atrás, y le voy a pedir a Viviana también que, si le parece, comparta con nosotros, porque el trampolín tiene 20 años, ¿sí? No, digo que el trampolín tiene 20 años, o sea que el trampolín se inicia antes del Sistema Único de Atención a la Discapacidad, por ende no era un centro educativo terapéutico y tenía que ver con la Fundación Clemencia también. ¿Por qué trampolín? Hablando de aguas. No, ese no, el otro chiquito. Bueno, el nombre trampolín fue gestado en un grupo de trabajo que fue primero un equipo de investigación, entre los cuales estaba Puni, que está por ahí, que la he visto por ahí, y bueno, y alguna otra gente. Y la idea fue pensar, en primer lugar, un significante que tuviera connotaciones lúdicas. Y por otro lado, algo que a mí me parecía importante en ese momento era
no estigmatizar la locura, y que en todo caso pudiera en el mismo nombre quedar inscripto la apuesta a que pueda pasar a otro lugar. Como todo significante tiene su equívoco, por supuesto dice, ¿y si no hay agua en la pileta? Bueno, pero podría ocurrir que no haya, pero en todo caso la idea fue esta de no cronificar a priori este tipo de patología, sino apostar a que pueda haber algo de la emergencia del sujeto, o cuando la estructura se confirma como tal, algún recurso que le permita estabilizarse en su psicosis y por lo tanto, bueno, estar en el mundo de otra manera. Entonces, retomando la historia, no sé si hoy a lo mejor volvería a ponerle ese nombre, bueno, pero bueno, no importa, ya es un nombre que ya es el nombre, ya hace su camino propio. Bueno, yo por supuesto les agradezco mucho la lectura atenta que han hecho. Me queda o me gustaría los agradecimientos para después poder a celebrar los 22 años del trampolín con un vinito que nos está esperando allá atrás. Y bueno, en primer lugar, bueno, agradezco por supuesto a todos los presentes que han venido más cerca. Bien, agradezco a todos los presentes, porque bueno, es un reconocimiento, digamos, y un acompañamiento en el acto de una publicación que por supuesto tiene toda esa connotación de lo que es exponer al público, digamos, retomando tanto lo que decía Clemencia de la soledad del trabajo, o de la soledad de consultorio o la soledad de la institución, que en un punto pueden ser similares. Y en este sentido, el libro, bueno, como leyó también Laura y que está en la introducción, intenta mostrar un recorrido que comenzó hace mucho tiempo, que aún sigue generando interrogantes. O sea, acá no van a encontrar seguramente, ojalá que no la encuentren porque esa no fue la intención, ninguna fórmula, no hay nada que diga, bueno, hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Es también un corte en un sentido de que Laura me preguntaba por teléfono cuando hablamos en una oportunidad, ¿por qué la selección? ¿Cómo hice la selección de los muchos coautores que forman parte del cuerpo del libro? Y en este sentido, bueno, hay una primer parte, como decían ustedes antes, que se llama Escrituras de una práctica singular, y cuyos textos, los autores son o han sido miembros del trampolín, o sea, lo han vivido desde adentro, y de alguna manera marca esta pluralidad de voces a la cual ustedes hacían referencia. Yo quiero también decir al respecto de esto que fue una invitación a participar en este libro, por lo cual por supuesto agradezco, porque además esto nos llevó a trabajar, que era la idea, ¿no? Nos llevó a trabajar y seguimos trabajando en la lectura y retrabajo de estos textos, que por supuesto no se agotan estos textos porque dentro de lo que es el equipo, que es un equipo numeroso, hay muchas otras personas que tienen un modo de participar y de armar y de formar parte de esta clínica entre varios, absolutamente valiosa, pero el acto de la escritura, algunos se autorizan y otros no, ¿no es cierto? Entonces, esa primer parte, Escrituras de una práctica singular, tiene que ver de alguna manera con el riñón mismo del trampolín. La segunda parte, efectos de transmisión, en alguna medida solamente es azaroso, y lo azaroso nunca lo es al mismo tiempo,
esto constituye una paradoja, porque tiene que ver con, por un lado, con Marisa Masueco, que es la docente de la residencia clínica de pregrado, con quien tenemos desde hace muchos años un rico intercambio, y a través de los residentes que realizan su práctica en el trampolín, y de otras dos personas. Una de ellas es psicopedagoga, no está hoy porque es de Buenos Aires y me avisó que no podía venir. Y la otra persona, que es Paula Neffen, que está presente y que hizo una pasantía de 4 meses como parte de una, no sé, Paula, ¿cómo es? No, no, pero era una residencia de salud mental. Sí, bien. Y digo que es azaroso porque en realidad muestra una mínima parte de lo que es todo el trabajo, pero en ese sentido, como muestra, basta un botón, como dicen, ¿no? Y la tercera parte, que para mí es muy querida, porque de alguna manera también es minúscula en comparación con los múltiples lazos que tenemos con profesionales, con centros de salud, con no sé, con tribunales, o sea, porque es un campo tan controvertido y donde hay tantas cosas en juego, que no bastaría solamente con un discurso, sino que hace falta, digamos, de una multiplicidad de aportes. Y entonces, en este sentido, bueno, también está presente como representación del Centro del Desarrollo Infantil Cecilia Maidagan, que uno dice, bueno, en algún punto ese artículo puede ser un tanto disonante respecto del resto del libro, porque habla de la estimulación temprana. Sin embargo, como decían ustedes, la interdisciplina está incluida. Por yo digo, está incluida porque ya forma parte del ADN, porque yo es como que mamé interdisciplina no desde que nací, pero bueno, desde que empecé a trabajar. Y por lo tanto, aunque no haya tantos trabajos de otras disciplinas, está el de Guillermina Alonso, que es fonoaudióloga, está el de Bárbara Podorowski, está el de Cecilia Almada, que es trabajadora social, está el de Cecilia Maidagan, que es estimuladora temprana y psicóloga. Creo que me estoy olvidando de alguien más que no recuerdo en este momento. Creo que pero de todas maneras, aunque no haya un trabajo respecto, por ejemplo, de la posibilidad del trabajo del fonoaudiólogo respecto de este tipo de problemáticas, o del psicopedagogo o del psicomotricista, eso está presente en la mirada clínica, ¿no? Entonces, en este sentido también es una muestra. Y por otro lado, los aportes súper, para mí, muy interesantes de dos analistas y amigas como son Ana Serra y Elisa Bellman, con quien también tenemos un fluido intercambio, y no se agota en esto los intercambios, pero bueno, tampoco se podía poner todo, ¿no es cierto? Bueno, quiero agradecer, y esto está en la portada, en la primera página del libro, a los compañeros del Centro del Desarrollo Infantil, porque han sido 30 años de intercambio, de estudio, de trabajo, de cocina, de mate y de amistad, que creo que han forjado lo que hoy se puede plasmar en este libro, digamos, han colaborado. También quiero agradecer a la Fundación del Centro del Desarrollo Infantil, sobre todo a su comisión directiva, sin la cual no podríamos hacer todo lo que hacemos, especialmente a Isolda, que es su presidenta, que está acá presente, que agradezco su presencia. Quiero agradecer también a mi amigo Mauro Machado, que por ahí lo vi, que es artista plástico y que ha cedido gentilmente, eso lo voy a tener que leer porque no me lo acuerdo, su obra
sistema recursivo, que es el que ilustra la portada del libro, así que muchas gracias, Mauro, por eso. Bueno, y no podría no agradecer a mis amigas que me bancan en esta difícil tarea que es sostener esta institución y con todas las vicisitudes que esto tiene, todos los impas, todos los escollos con los que nos vamos encontrando. Y bueno, por eso también les quiero agradecer a mis amigas que me ponen la oreja, que hay varias acá presentes. Y bueno, nada más, los invito a tomar un vino y a comer un sanguchito y a celebrar por estos 22 años del trampolín. Nada más.